Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, les voy a hablar algo sobre la historia, algo de los personajes que México ha tenido a lo largo de su historia y que esos personajes han estado en diferentes conflictos que México tuvo a lo largo de su historia, desde su independencia hasta la revolución. Entonces, pues miren, no sé si conocen a los personajes de México, de los héroes de la independencia, como Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez. Pues muchos, pues esos personajes, ellos lucharon en la independencia, ajá, pero después fueron capturados por los españoles. ¿Y qué hicieron con ellos? Los fusilaron y los decapitaron. Y esas cabezas de los personajes fueron colgadas en las cuatro esquinas de la Lóndega de Granaditas, allá en Guanajuato. Duraron 11 años colgadas ahí las cabezas, hasta que cuando terminó la independencia, las retiraron. La retiraron y no sé qué pasó con esas cabezas. Bueno, yo investigué en internet dónde están ahorita las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez. Muchas de esas cabezas ahorita están sepultadas ahorita en el Monumento a la Independencia, allá en la Ciudad de México, donde también descansan ahí el- los, los cuerpos de aquellos insurgentes. También con los restos de los héroes también de la independencia. No solo ellos, porque también Morelos estuvo en la independencia, José Ortiz de Domínguez también estuvo en la independencia, Leona Vicario también estuvo en la independencia, y quién más, no sé si no, sí, creo que también la esposa de, del esposo de Leona Vicario también estuvo ahí en la independencia porque también fue cómplice. También Vicente Guerrero también estuvo en la independencia. Y muchos héroes más de la independencia ahorita están sepultados en el Monumento a la Independencia. Pero en el caso de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, pues yo escuché que, bueno, yo sé que sus cuerpos están descansados ahí en el Monumento a la Independencia, obviamente. Y creo que también sus cabezas igual están ahí con el cuerpo de los insurgentes, que fueron fusilados y decapitados durante la independencia. Porque miren, yo a lo largo de la historia he investigado la historia, la historia de México. Desde su independencia hasta la Revolución Mexicana, y muchos de esos personajes han estado en diferentes guerras, pero han perdido extremidades como una mano, un brazo, una pierna, una cabeza, lo han perdido. En el caso de que les mencioné de Hidalgo, Allende, Aldama Jiménez, pues obviamente pues el gobierno de la Nueva España decidió pues que los pidió la orden de que los fusilaran a Hidalgo hasta Jiménez. Los fusilaron. De ahí los decapitaron. ¿Y qué hicieron con las cabezas? Las cabezas los colgaron, las pusieron adentro de una jaula de hierro y las colgaron ahí en las cuatro esquinas de la lóndriga. Y los cuerpos de los insurgentes pues fueron sepultados en diferentes panteones y cementerios de aquel tiempo. Pero ahorita ya esos cuerpos y las cabezas ahorita descansan en el Monumento a la Independencia. No sé, y ahorita los cuerpos y las cabezas de los insurgentes están ahí en el Monumento a la Independencia. Y hasta ahora siguen ahí sus restos. Ahí descansan, pues. Ahora nos vamos a trasladar a otra guerra, aparte de la independencia, el de la intervención estadounidense en México. Pues al final de la intervención estadounidense en México hay un bandido mexicano que es muy conocido en México y creo que también en Estados Unidos igual. Y, y aparte pues hay una serie basada en aquel personaje. Ese personaje existió en la vida real y está basada en hechos reales. Es acerca de la cabeza de Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta estuvo en el ejército mexicano durante la intervención estadounidense en México. Pero al final de la guerra, Joaquín Murrieta se convirtió en un bandido.
en un bandido mexicano. Él nada más habitaba en las zonas desérticas del país, pero cerca de la frontera con Estados Unidos. De hecho, hay una serie inspirada en él, que él nada más, él luchaba por su, pues por su territorio, por su patria, pero también quería recuperar el oro que los gringos le quitaron a los mexicanos durante la guerra y devolvérselos al pueblo, pues. Devolverle todo lo que los gringos nos robaron en aquel tiempo. Joaquín Murrieta pues tenía como una tipo, o sea, un mini ejército, pues tenía un mini ejército. De hecho hay una serie, ahí se ve de que Murrieta tuvo como 5 o 7 bandidos, o sea, su grupo era bandido, eran bandidos. Muchos de ellos eran nativos, nativos, o sea, indios, muchos eran, em, bueno, de otros tipos de bandidos, pero también yo nunca sabía de que en la serie de la cabeza de Joaquín Murrieta apareció una china. Porque también yo creo que Joaquín Murrieta también en la vida real tuvo una bandera china. Ajá, que esa bandera china estuvo con Murrieta durante los combates que Murrieta combatía ahí por la frontera. De hecho, ahí en la serie que les estoy diciendo, ahí aparece. Esa serie está en Amazon Prime para que lo vean, ¿eh? Esa serie se estrenó hace 2 años, en el 23. En el 2023 se estrenó esa serie. De hecho, esa serie ya llevo tiempo que ya la vi. Pero así de que le he vuelto a repetir, o sea, ver la misma serie, pues obviamente ya no lo he repetido. Pues, o sea, nada más una vez la vi, una vez. Pero sí. O sea, el ejército estadounidense quería capturar a Joaquín Murrieta. O sea, quería nada más la cabeza del guerrillero, nada más lo querían. Y al final pues tuvieron la cabeza de Joaquín Murrieta. Y ahorita la cabeza de Joaquín Murrieta está en un tipo frasco de agua, no sé si es agua con sal, pues para evitar, o sea, mantener de que la cabeza esté en perfectas condiciones y no se esté pues descomponiendo. Porque, pues miren, ¿cuántos años ya han pasado? Desde que decapitaron a Joaquín Murrieta. Ya ha pasado mucho tiempo, porque, o sea, Joaquín Murrieta es del siglo XIX. Él nació en el siglo XIX. Él estuvo en la intervención estadounidense en México. Él estuvo. O sea, él estuvo en el ejército mexicano en aquel tiempo y después de la guerra pues se convirtió en bandido. O sea, por un gobierno incompetente que quiso pues aceptar la rendición con Estados Unidos. Y por eso se convirtió en bandido y luchó por la causa justa que el pueblo mexicano quería. Y no por algo injusto de que los gringos nos querían quitar todo en aquel tiempo. Por eso Joaquín Murrieta, pues en México lo consideramos como un héroe, pero para Estados Unidos lo consideran como un villano. Y por eso pues quisieran la pinche cabeza de guerrillero, no sé para qué. No sé para qué, pero Estados Unidos siempre quiere comprar bandidos, siempre quiere comprar guerrilleros, siempre quiere comprar presidentes o países por tal dinero. O sea, no sé por qué Estados Unidos ha hecho esas cosas, pero sí, de que Estados Unidos quiere comprar a los líderes, bandidos, ¿qué más? Bandidos, guerrilleros. Ha querido comprar a Estados Unidos por tal dinero. Porque dicen, es que esta persona o sea, que es más chingona que los gringos, quisiera comprarlo por tal dinero. Ajá. Estados Unidos es así. Por eso también por eso los gringos en aquel tiempo querían hacer lo mismo con Joaquín Murrieta. Y obtuvieron pues su cabeza. Ahorita no sé dónde se encuentra ahorita la cabeza. Pero ¿qué pasó con el cuerpo decapitado de Murrieta? O sea, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está? Porque no creo que Joaquín Murrieta fue. No creo que la historia de Joaquín Murrieta pues haya sido un mito o una leyenda inventado por los mexicanos. O sea, yo investigué en internet y Joaquín Murrieta sí existió pues en la vida real. Pero, o sea, pero el punto es dónde está, o sea, dónde descansa el cuerpo de Murrieta.
¿dónde está su cabeza? Porque probablemente los gringos tengan la pinche cabeza de Murrieta. Ajá. Pero ¿dónde está el cuerpo? O sea, ¿dónde está el cuerpo de Villa? No, perdón, el cuerpo de Murrieta. ¿Dónde está? ¿Dónde descansa? Ahí nos preguntamos. Porque es lo mismo que también hicieron así. Bueno, esto ya viene siendo otro tema. O sea, ahora nos vamos a tratar de la intervención estadounidense en México hasta la Revolución Mexicana. A finales de la Revolución Mexicana, a Pancho Villa, no sé si lo conocen, porque, pues miren, en México es considerado como un héroe nacional. A Pancho Villa le decían el Centauro del Norte porque él era un gran guerrillero en aquel tiempo de la Revolución. Porque ya que él, o sea, él es el que mandaba. Él mandaba su ejército, pero él luchaba en el norte. Mientras que a Emiliano Zapata, Zapata luchaba en el sur. A él le decían el caudillo del sur, a Zapata. Mientras que a Pancho Villa le decían el Centauro del Norte. Pero al final de la Revolución Mexicana, a Pancho Villa lo asesinaron en Parral, Chihuahua. Ahí lo fusilaron. No, perdón. A ver. Lo asesinaron, más bien, lo asesinaron. O sea, le hicieron una emboscada a Villa. Mientras que él manejaba con sus cuates que tenía ahí en el vehículo donde él manejaba. Ajá. De hecho, hay una serie inspirada en eso, acerca del asesinato de Villa. Se llama El Encanto del Águila. O sea, esa serie está en Beats y cuenta todo desde inicios, durante y después de la Revolución Mexicana. Desde el gobierno de Porfirio Díaz hasta cuando se creó la Constitución de 1917. Y ahí cuenta pues todo sobre cómo fueron asesinando uno por uno los líderes, los guerrilleros de la Revolución Mexicana. O sea, ahí en la serie explica todo. Pero en el caso de Villa, pues Villa lo asesinaron. O sea, yo sé que lo asesinaron en Parral, Hidalgo, allá en Chihuahua. Y, o sea, y después de su asesinato, enterraron el cuerpo de Villa en el panteón de Parral. O sea, las afueras de Parral, Chihuahua. Pero dicen que la tumba de Villa lo profanaron y le robaron la cabeza de Villa. O sea, no sé quién organizó el pinche robo, pero hay muchas teorías acerca de eso. O sea, quién tuvo la idea de robar la cabeza de Villa y llevárselo. Porque ahorita hasta ahora nadie sabe dónde está la cabeza de Villa. Pero el cuerpo, yo sé que el cuerpo descansa en el panteón de Parral. Bueno, muchos dicen que el cuerpo de Villa descansa en el panteón de Parral, allá en Chihuahua, donde ahí lo asesinaron. Pero muchos dicen que descansa ahorita en el Monumento a la Revolución, los restos de Villa. Pero la cabeza no se sabe pues quién organizó pues este tipo de robos. Dicen que fue Álvaro Obregón, que Álvaro Obregón tuvo la idea de llevar la cabeza del guerrillero. No sé para qué. Pero todos dicen que fue Álvaro Obregón por su venganza, por haber perdido su brazo, por haber perdido su mano durante la batalla de Celaya. Muchos dicen que fue Obregón que realizó el robo. Pero muchos dicen que fue científicos estadounidenses porque querían investigar, o sea, los gringos querían investigar el cráneo del guerrillero pues para explicar de las invasiones que Villa tenía planeado. Porque acuérdense que, miren, durante la Revolución Mexicana, Villa invadió Columbus, allá en Nuevo México, Estados Unidos. Villa invadió Columbus. Ya para 1917, Villa invadió Columbus y después de la batalla, pues Estados Unidos quería capturar a Villa, llamada Expedición Punitiva.
Entonces, pues, la expedición punitiva que realizó el gobierno de Estados Unidos para capturar a Villa, pues al final fracasó porque, no, porque el ejército estadounidense nunca capturó a Villa. Y al final se tuvieron que retirar de México. Al fin, ya casi terminaba la Revolución Mexicana. Todos dicen que fueron los científicos estadounidenses pues que tienen la cabeza de Villa. De que ellos fueron, de que fueron a la tumba de Villa, de que que profanaron la tumba y que se llevaran la cabeza. Para hacer como, no sé cómo qué, o sea, o sea, para qué, no entiendo para qué querían la cabeza los gringos, para qué querían, porque también hicieron lo mismo así con Murrieta, pero ahorita no se sabe dónde está la cabeza de Villa. Nadie lo sabe hasta ahorita. No sé si los gringos los tienen, no sé quién, hijos de la chingada, tienen la mendiga cabeza de Villa, pero la cabeza de Villa sigue desaparecida. Pero el cuerpo de Villa, obviamente está en México, pero no sé si el cuerpo de Villa descansa en Parral, Chihuahua, o en el Monumento a la Revolución. Yo escuché que descansa en el Monumento a la Revolución, otros, pero también me parece en internet que también que los restos de Villa descansan en Parral. No se sabe pues dónde, o sea, no se sabe no se sabe bien en exactitud dónde descansa el cuerpo de Villa, pero la cabeza del Centauro del Norte pues nadie sabe dónde está. Pero sí, amigos, pues México ha tenido 5 personajes, otros fueron héroes nacionales y otros bandidos, que muchos han decapitado a esos personajes. En las guerras donde ellos de aquellos personajes que yo les mencioné estuvieron involucrados. En las guerras que ha tenido el país a lo largo de su historia, desde el siglo XX, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Yo nomás sé de que la cabeza de Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez descansan en el Monumento a la Independencia. Mientras que la cabeza de Murrieta, pues no se sabe dónde descansa exactamente. Pero de hecho en internet aparecen imágenes de la cabeza de Murrieta en un frasco. En un frasco, no sé, en un frasco lleno de agua. No sé si es agua con sal. Pues para evitar para la descomposición de la cabeza. Pero, o sea, no, pero, o sea, estuve investigando el fondo, pero sabiendo dónde está la cabeza. Yo siento que yo siento que los gringos tienen la cabeza de Murrieta, pero ¿dónde está el cuerpo de Murrieta? Pues ahí no se sabe. En el caso de Villa, pues, o sea, el cuerpo de Villa descansa en México. No sé si en Parral o en el Monumento a la Revolución allá en la Ciudad de México. O sea, los restos de Villa descansan en México, ajá. Pero la cabeza, pues nadie sabe dónde está. Pero por eso les digo, a lo largo de la historia México ha tenido personajes que ahí en la historia nos explican de que ellos fueron fusilados, asesinados o decapitados por diferentes bandos. Si son de México o de Estados Unidos o de cualquier grupo que sea. Porque muchos de esos restos de aquellos personajes descansan en diferentes lugares, como monumentos, cementerios o panteones pues alrededor del país. El de los héroes de la independencia descansa en el Monumento a la Independencia. En el caso de Murrieta, pues no se sabe dónde descansa. O sea, dónde está la cabeza y dónde está el cuerpo de Murrieta. No se sabe pues dónde descansan sus restos, obviamente. En el caso de Villa, pues sus restos descansan en México, pero la cabeza pues sigue desaparecida. O sea, yo reconozco a aquellos personajes que han sido asesinados y fusilados por españoles, por gringos o por agentes del gobierno federal, ajá, que han querido pues las cabezas de aquellos personajes por una razón, o porque quisieron venderlas, o sea, puestas con la cabeza, pues no se sabe todavía acerca de eso. De los
de las cabezas de los personajes, o sea, de los héroes de la independencia, pues solamente sí sé dónde están y sé dónde descansan. En el caso de Murrieta, pues no se sabe bien con esa actitud. De Villa, pues sus restos, como les dije, sus restos descansan aquí, pero la cabeza no se sabe. Por eso les tengo que repetir una y otra vez para que lo recuerden bien de esto, porque es muy importante saber las cabezas de aquellos personajes que México pues sigue recordándolos como héroes o bandidos o guerrilleros. Ajá. Que muchos de sus restos están en descanso, pero que muchas de sus cabezas están desaparecidas o que el otro bando lo tiene. Ajá. Y por eso quiero que lo recuerden bien con exactitud, pues eso es lo que les estoy contando, porque este es un tema muy serio, este es un tema muy interesante sobre, sobre los cuerpos y las cabezas de aquellos personajes que México lo sigue recordando aún en historia y que aún nos siguen enseñando eso hasta la actualidad, para que ustedes sepan de esto.